Mendoza está ubicada a más de 1000 kilómetros de la capital argentina y a 400 de la capital chilena. Es desde su fundación un importante puente de unión comercial, cultural y social entre ambos países y también con el resto de las provincias argentinas. Esta característica de ciudad de paso ha sellado una historia en el pueblo mendocino. Esta característica mendocina de ser el punto de conexión entre Argentina y Chile se intensificó a lo largo de su historia, pero tiene su origen antes de la fundación de Mendoza. Bueno, la relación de Mendoza con Chile empieza en el mismo momento de la colonización, de la conquista de la colonización, en el siglo XVI y XVII. Se sabe que la colonización empezó por Chile. Los conquistadores chilenos pensaron en Mendoza como centro de aprovisionamiento de mano de obra indígena para la explotación minera, que fue lo que de alguna manera rigió como eje el proyecto económico de la colonización española en los primeros siglos. En una primera instancia de fundación, tanto Mendoza como el resto de las provincias de Cuyo dependían administrativa y jurídicamente de la Capitanía General de Chile. Pero su subordinación geopolítica sufriría cambios fundamentales a mediados de 1700. Las ciudades cuyanas dependían jurisdiccionalmente del Reino de Chile hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando una decisión administrativa y política de la dinastía de los Borbones, que había sido la dinastía que había reemplazado la conducción monárquica e imperial a principios del siglo XVIII en España, decide dar un giro significativo en la relación entre la metrópoli y sus colonias. ¿Y cómo se manifiesta ese cambio administrativo en las ciudades cuyanas y particularmente en Mendoza? Que cambian su jurisdicción. Ya no van a depender administrativamente de Santiago, sino que van a depender de Buenos Aires, porque Buenos Aires en 1776 se ha convertido en capital del virreinato del Río de la Plata. Uno de los hechos más significativos que unió a Chile y Mendoza sucedió en 1817, cuando el entonces gobernador de Cuyo, el general José de San Martín, comenzó la campaña libertadora de América. Dispuso un ejército de alrededor de 5.500 hombres con el fin de cruzar la cordillera de los Andes para enfrentar a las tropas realistas y libertar entonces al vecino país de Chile. Conocida históricamente como una de las mayores hazañas militares, duró 21 días e implicó cruces a más de 4.000 metros de altura por la precordillera y cordillera de los Andes. La revolución, diríamos la sustitución de las autoridades coloniales en Chile también representaron acontecimientos importantísimos que articularon la vinculación entre ambos bastiones insurgentes.
Y en este sentido, los bastiones, tanto chileno como rioplatense, y el lugar de Mendoza que ocupa de Mendoza y Cuyo, que ocupan en el sostenimiento de la revolución rioplatense, hace, digamos, muy activos los vínculos entre ambos grupos revolucionarios, es decir, los patriotas de Chile y los patriotas rioplatenses. Esto se pone en evidencia en diferentes ocasiones porque se mandan contingentes milicianos, hay reclutas que pasan, ¿no es cierto?, la cordillera para ayudar a sostener la revolución en el Río de la Plata. Y esto también se pone de manifiesto en un gran acontecimiento que va a conmover la jurisdicción cuyana, justamente en octubre de 1814, cuando el bastión patriota chileno es derrotado por las fuerzas realistas y el pendón real es de nuevo erigido en todas las ciudades del antiguo reino chileno. Una nueva embestida del ejército realista sobre el territorio chileno terminó en una migración de soldados y militares independentistas hacia Mendoza en busca de asilo y refugio para la reorganización de sus fuerzas. La emigración política chilena es muy numerosa. Algunos autores dicen que fueron cerca de 3.000 personas las que cruzaron la cordillera por los boquetes en búsqueda de asilo, en búsqueda de refugio, en búsqueda de recursos para poder volver contra los realistas en Chile. La relación entre Argentina y Chile se intensificó en la primera década del siglo XX, a partir de la realización de una de las obras ferroviarias más importantes de la región, el Trasandino. La ilusión de conectar el Atlántico y el Pacífico se hizo realidad. Un tramo de 248 kilómetros que atravesaba la cordillera y unía la ciudad argentina de Mendoza con Santa Rosa de los Andes en Chile. Como transporte de carga y turismo, tuvo su auge en mitad del siglo XX hasta su desaparición en 1984. El objetivo esencial del Trasandino, a mi juicio, fue el transporte de pasajeros. Renglón, que además le procuraba la mayor parte de sus ingresos y que resolvía un problema realmente grave de comunicación entre Argentina y Chile, ya que durante 9 meses del año, no menos de 7 meses en el año, es decir, a veces 3/4 partes del año, si era un invierno muy riguroso, no se podía comunicar, no había comunicación ni traslado de personas de Mendoza a Chile o viceversa. La historia política volvió a unir al pueblo chileno y argentino. En 1973, inmediatamente después de la caída del presidente socialista Salvador Allende en Chile, miles de refugiados políticos y económicos buscaban escapar de una de las dictaduras más largas y terribles que ha vivido la historia política de Latinoamérica, el régimen militar pinochetista. Pagaré por mi vida la lealtad del pueblo. Después del año 73, del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, ya parte un exilio político, ¿cómo podríamos decir? Un exilio más intelectual. Y Mendoza fue muy importante para toda esa cantidad de chilenos que eran perseguidos en nuestro país. Y Mendoza fue como un paso hacia a poder salir rápido de Chile. Yo creo que Mendoza ayudó a muchos y salvó muchas vidas por la cercanía que teníamos con Chile, porque los obreros, la gente modesta que también era perseguida y fue torturada en Chile, lo primero que hizo venirse a Mendoza por la cercanía y por lo barato que era el pasaje para poder llegar a un lugar más seguro. Y de aquí fue, ¿no es cierto?, el trampolín para salir a Europa, a través de las organizaciones que habían acá, como era el CEA, el ACNUR, bueno, etcétera, etcétera. La dimensión de las conexiones con Chile es poco conocido y es muy interesante las experiencias que se dieron en la década del 70. En el momento de la llegada de los emigrados chilenos que huían de la persecución en el momento de la dictadura, lo que permitió articular solidaridades
para la recepción de mucha gente. Pero también venía, o estaba en situación de privación, mucha gente que no solo perseguidos políticamente, sino muchos que huían por lo que significó la dictadura en términos de proceso económico que dejó, los procesos, como todos los procesos neoliberales en Latinoamérica, dejó muchos excluidos. Y entonces había mucha gente que no tenía formas de garantizar su exilio, y entonces, bueno, se armó en Mendoza un comité que se llamó el Comité Ecuménico de Acción Social, por el cual pasaron más de 100.000 personas, a las cuales se les proveyó seguridad, alimento, en muchos casos trabajo, con criterios que trascendían lo estrictamente político-ideológico para privilegiar la solidaridad fraternal. Un día empezaron a llegar refugiados y nosotros no sabíamos qué hacer. Había un grupito de gente que actuaba así ecuménicamente, que no tenía recursos, y empezó a recibir a los refugiados en las iglesias. Después se dieron cuenta de que era imposible atender la cantidad que llegaban a veces 100 familias por día. Familias, no personas. La protección que nosotros hicimos fue una protección integral. Es decir, integrarlos a todos ellos e integrarlos a la sociedad mendocina. Fue un trabajo muy importante, porque llegamos a tener como 5.900, 6.000 refugiados, que quizás en otras partes somos un país tan ancho y largo que no se enteraron de lo que nosotros pasábamos y de lo que nosotros hicimos. Como experiencia ecuménica era una maravilla. Las asistentes sociales trabajaron en la integración, porque teníamos 14 hoteles donde los pusimos porque era la única forma de protegerlos. La importante recepción de refugiados chilenos en Mendoza tuvo como resultado una amplia comunidad chilena integrada que, aun cuando la democracia se retomó en Chile, transcurrido el año 1989, adoptó Mendoza como su residencia permanente. Primero que hay que decir de que en el año 89, cuando Chile retorna la democracia, muchos compatriotas retornaron, ¿no? Hubo inclusive una organización chilena de parte del gobierno que se llamó el Comité Pro Retorno, que ayudaba al retorno de sus connacionales que habían salido en tiempo de la dictadura. Pero ¿cuáles fueron los que los quedamos? ¿No es cierto? Los que nos quedamos, yo me quedé, yo llegué acá en la Argentina en el año 1974 y me quedé. Pero eran razones porque tú a Mendoza la empiezas a querer tan profundamente, y lo digo así de verdad, te digo, nosotros vamos a Chile, estamos 15 días de vacaciones y ya los queremos retornar. Y segundo, por una razón también muy importante, la desigualdad que tiene Chile. La desigualdad que hay en el trabajo, la desigualdad que hay en la educación, en la salud, donde todos esos beneficios los vivíamos en la Argentina, podíamos educar a nuestros hijos gratuitamente en la universidad, podíamos ir, ¿no es cierto?, a tener acceso a la salud gratuitamente, lo que en Chile era muy imposible de conseguir. Entonces yo creo que por razones, primero, de un bienestar familiar, es que nos empezamos a quedar muchos chilenos viviendo en Mendoza, y además que Mendoza es preciosa, pues es lindo. Nosotros creemos que somos alrededor de 60.000 chilenos los que vivimos en Mendoza, así como somos 450.000 en toda la Argentina. O sea, una gran cantidad de chilenos que nos quedamos después del golpe militar. Hoy la cercanía entre Mendoza y Chile es importante, sobre todo para las relaciones comerciales entre ambos países. Mendoza está ubicada en un punto estratégico en la ruta del Mercosur, Mercado Común del Sur,
y es un indiscutible polo de desarrollo económico y cultural. Por sus rutas, transita el comercio desde y hacia Buenos Aires, Montevideo y distintas ciudades de Brasil hacia el este, y con Santiago de Chile, Valparaíso y San Antonio hacia el oeste. Chile no integra el Mercosur, pero sí coloca sus producciones y recepciona producciones brasileras y demás que hacen que el paso obligado, en función de las condiciones geográficas, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo cruzar por Salta, la cordillera, o por Mendoza o por la misma San Juan, en donde los pasos cordilleranos son de más altura que el que, por lo menos hasta el que tiene más circulación ahora, es el de Uspallata. El centro del oeste, punto neurálgico del oeste, es prácticamente la capital de Cuyo, implícitamente. O sea, los puntanos y los sanjuaninos acudan a todas las cuestiones tecnológicas, administrativas, económicas de significación a Mendoza, ¿cierto? Pero además es el punto de contacto internacional de Cuyo, es el punto de contacto del oeste con el otro extremo del litoral. Es, como dije, la línea recta más corta prácticamente entre el Atlántico y la cordillera, y además casi todo trayecto de llano, es todo camino de llanura que posibilita en el futuro hacer trenes de alta velocidad. Mendoza es estratégica por ser un territorio de enorme circulación de mercancías. Y en este sentido, el paso internacional Los Libertadores juega un rol importantísimo. 2 de cada 3 toneladas de mercancías que cruzan por su tierra usan el paso. Esta concentración se debe a que en su eje se ubican las principales ciudades, puertos y centros productivos y comerciales de Argentina, Brasil y Chile. Y a que allí confluye la infraestructura existente a ambos lados de la cordillera de los Andes. En los puertos de la quinta región y donde Valparaíso está inserto dentro del clúster portuario, se movilizan aproximadamente 500.000 toneladas de carga que vienen normalmente de Argentina. De ese porcentaje hay un porcentaje más o menos cerca de un 50%, casi un 50% diría yo, de carga de Mendoza. Las otras cargas vienen desde otros sectores y algunas también incluso de Buenos Aires. Si uno mira el movimiento de carga, yo no tengo la cifra, pero sí uno tiene el movimiento de carga que se transfiere por el paso Los Libertadores. Yo diría que un 99% de carga es carga que viene de Mercosur, Brasil o carga uruguaya u otro origen o destino. Y la carga vía marítima es, como les dije, un 2%. En el caso de Valparaíso y puertos de la zona central de Chile. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos es que hay muchas cargas que se originan en Argentina, en la región de Cuyo, y en donde uno mira, el puerto de Buenos Aires está a 1.100 kilómetros y el puerto de Valparaíso está a 400 kilómetros. Sin duda nos complica el paso por la cordillera y que normalmente tenemos algunas nevaciones durante el año, pero yo creo que Valparaíso es una muy buena opción para el mercado argentino. Ahora, ¿cómo lograrlo? Es trabajando en conjunto con las autoridades y con los propios empresarios en la zona
de Argentina, de Mendoza principalmente. El principal mercado del futuro está en el Pacífico, por la sencilla razón de que tenemos las dos naciones más populosas del mundo, que son la China y la India, y entre las dos probablemente tienen más del tercio de la población mundial, que son naciones que además de tener mucha población están en un crecimiento constante. Mientras que Europa, por ejemplo, la población va declinando y las economías de alguna manera se están estancando, de manera tal que no cabe duda que el futuro del comercio está en el Pacífico. Bueno, básicamente lo que transita por Chile son las mercancías de exportación de Argentina, fundamentalmente productos del agro, mosto, distintos productos de origen agrícola, pasta, frutas congeladas. Eso es el fuerte del movimiento, y algo de carga de importación, vale decir, productos que llegan a Valparaíso o San Antonio y que tienen como destino final Argentina. Pero el fuerte del movimiento claramente son las exportaciones argentinas de origen agrícola. Valparaíso, como yo explicaba, tiene una gran potencialidad, principalmente en lo que es las coberturas de los servicios navieros. En el caso de Asia, nosotros tenemos cada 2 días una nave zarpando desde acá, llegando o zarpando. Y obviamente que eso nos permitiría ofrecer regularmente una cobertura al mercado argentino, al mercado asiático. Y en el caso de lo que es Perú, Buenaventura o cualquier otro país como Colombia, Ecuador, etc., nosotros tenemos casi diariamente saliendo una nave al Perú. Y eso también ofrece un mayor nivel de servicio, una mayor cobertura para la carga argentina que desee o pretenda, digamos, exportar vía Chile, Valparaíso. En este momento es muy interesante lo que pueda pasar en términos de que decía que Latinoamérica está reviviendo, está en un momento de revitalización de su proyecto de integración. Distintas instituciones como la LAD y el UNASUR lo atestiguan. Es muy importante, digamos, porque esto hay que verlo no solo desde el punto de vista comercial, digamos. Las conexiones y la integración pueden fundar una comunidad económica que permita a Latinoamérica sentarse en otros términos y negociar en otros términos sus intereses económicos, pero también lo muy importante de estos proyectos de integración tienen que ver con lo cultural, tienen que ver con lo social, tienen que ver con otras dimensiones que hacen a recuperar esa integración, ¿no? Mendoza y Chile comparten una historia de unión entrañable que se profundiza con el tiempo. Comparten e intercambian vínculos sociales, culturales y comerciales que los hermanan. Dos pueblos que se respetan y se necesitan para construir, junto al resto de los países de América del Sur, un proyecto de unidad latinoamericana.